Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro tradicional ciclo de Maestros del Derecho, organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UAI. Hoy tenemos una conferencia de un visitante extranjero de la Universidad de Pavía, el doctor Emanuele Tucari, que nos honra con su presencia y que ha sido designado por el Consejo Superior de la Universidad como profesor honorario, que es el título más alto que otorga la universidad. Así que yo voy a leer la resolución que lo designa como profesor honorario y los fundamentos de la misma. Resolución del Consejo Superior número 6336/23. Buenos Aires, 28 de agosto de 2023. Visto. La presentación realizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, proponiendo la designación del doctor Emanuele Tucari como profesor honorario de esta universidad. Considerando que la propuesta de designación extraordinaria como profesor honorario se encuadra en las condiciones establecidas en el artículo 5 de la resolución del Consejo Superior número 5214/18, que el doctor Emanuele Tucari se desempeña como profesor titular en importantes universidades europeas, tales como la Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Bergamo y Università del Piemonte Orientale de Italia, que cuenta con una vasta trayectoria como investigador en la Universidad degli Studi di Pavia, Università del Piemonte Orientale y la Università Católica del Sacro Cuore, ubicadas en Italia, y ha sido investigador visitante en el Institut Suisse de Droit Comparé de Lausanne, Suiza, Institute of Advanced Legal Studies de Gran Bretaña, Université Catholique de Lyon, Francia, The University of Chicago, Estados Unidos de Norteamérica, entre otras, que ha expuesto sus investigaciones en más de 80 eventos académicos internacionales, que tuvieron lugar en países como Italia, Francia, Austria, Gran Bretaña, Bélgica, España, Croacia, Perú y Brasil, que forma parte de comités editoriales de importantes publicaciones periódicas y obras colectivas, tales como Rivista del Diritto ed Economia del Terzo Settore, The Social Dimension of Law and Justice, Studi di Diritto Privato, Responsabilità Civile e Previdenza y Persona e Mercato, entre otras, que destaca por su extensa trayectoria como docente, investigador y por su participación en la publicación de libros, artículos, capítulos de libros, reseñas y papers. Que toda la trayectoria profesional y académica del doctor Emanuele Tucari lo hacen meritorio acreedor de la designación como profesor honorario de esta universidad. Que las comisiones asesoras permanentes del Consejo Superior se han expedido favorablemente al otorgamiento de tal designación. El Consejo Superior resuelve. Artículo primero. Designar al doctor Emanuele Tucari como profesor honorario de la Universidad Abierta Interamericana en el marco de las regulaciones establecidas por la resolución del Consejo Superior número 5214/18. Artículo 2. Regístrese, comuníquese, archívese. Firmado doctor Rodolfo De Vincenzi, rector, Universidad Abierta Interamericana. A continuación, el doctor Marcos Córdoba va a hacer entrega al doctor Tucari del diploma y la medalla que lo acreditan como profesor honorario. Previo a la entrega de la medalla y del diploma, yo voy a solicitar algo que puede parecer contradictorio. Estamos en una fiesta jurídica, esto es una fiesta jurídica porque recibimos la visita de un profesor de la jerarquía de Emanuele Tucari que nos va a transferir su conocimiento. Pero es la primer fiesta jurídica de las que se denominan Maestros del Derecho, ciclo Maestros del Derecho, donde no va a estar presente
el profesor Agostinelli, profesor de los fundadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Abierta Interamericana, que ha hecho grandes esfuerzos por transmitir sus conocimientos, su empeño y su vocación a quienes han sido sus alumnos y a quienes hemos sido sus colegas. Un recuerdo para él. Nuestro agradecimiento y nuestra felicitación. Muchísimas gracias por la felicitación. ¿Me ayudas con esto mientras digo unas palabras? Esto vamos haciendo. Decía recién que esta es una fiesta jurídica. A mí me produce enorme satisfacción que la Universidad Abierta Interamericana pueda proporcionar la generosidad de la construcción intelectual de personas como Emanuele Tucari. Emanuele Tucari, un discípulo del gran profesor, del magnífico profesor Carlo Granelli, catedrático de la Universidad de Pavía, que nos ha visitado en innumerables circunstancias, que nos ha proveído de su saber, que nos ha recibido en su tierra, que ha sido el gestor de que los alumnos de la carrera de abogacía de esta facultad estén en condiciones de poder obtener la doble titulación con Italia, a través del convenio suscripto por esa universidad con nuestra casa de estudios. En definitiva, todas muestras de una enorme generosidad que se ha manifestado con enorme cordialidad. Nosotros sentimos una relación fraternal con esa casa, esa prestigiosa y antigua casa de estudios. Conocemos que el derecho privado de la República Argentina se encontró muy influenciado por el Código Napoleón, por el Código francés en sus inicios, más allá de las múltiples fuentes que fueron utilizadas por nuestro codificador. Sin embargo, la mayor transferencia que causa la adaptación del derecho argentino en la actualidad proviene de Italia. Fundamentalmente a través de el acercamiento al pensamiento argentino de las ideas de solidaridad, de la idea de colocarse en la posición del otro a efectos de interpretar las relaciones jurídicas, que Italia lo tiene tan compenetrado como que surge de la disposición constitucional de su artículo 2, que ordena a ello. La Constitución argentina no tiene ninguna norma que se refiera a este tipo de solidaridad. Sí se refiere nuestra Constitución a la solidaridad que existe entre las provincias para el reparto del erario público, o a la solidaridad en cuanto a la responsabilidad de los ministros en el ejercicio de su función, pero no a la solidaridad como asistencia del sujeto necesitado. Italia nos transmite entonces un derecho rico en valores, nosotros los recibimos. La unificación de los códigos civiles y comerciales se inspiró en la unificación producida en el derecho privado italiano ya a partir del año 1942, y en definitiva los alumnos de la UAI y los profesores de la UAI, así como hoy recibimos a este gran profesor, hemos recibido en el pasado a grandes profesores italianos, no solamente del derecho privado, sino por ejemplo al procesalista
Sergio Chiarloni, hemos recibido a Stefano Troiano, Alessio Zaccaria, Emanuele Lucchini Guastalla y otros tantos, para mencionar algunos. Por supuesto que, como ustedes verán, hoy el derecho se internacionaliza de manera permanente. Mencionaban recién en cuáles son los lugares donde el profesor Tuccari transmite generosamente, solidariamente. Y entre esos lugares, por ejemplo, también se mencionaba Lyon, en Francia. Bueno, acá ha estado con nosotros, por ejemplo, el profesor Yves Fulgiron, que es miembro de la Casación francesa. Bueno, en definitiva, es un placer darle a nuestros alumnos el conocimiento que ellos nos brindan. Yo le voy a pedir al profesor Laje que complemente mis ideas, seguramente de un modo más ordenado. Tal vez la emoción por la pérdida de Agostinelli me ha afectado. Gracias. ¿Quiere un botón? Ahí me parece que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Córdoba, doctora Kluger, doctor Tuccari, por permitirme estar aquí con ustedes en este panel. Sí, yo me quería referir un poco a la historia de esta relación que tiene la UAI con la Universidad de Pavía. Desde hace más de 10 años, profesores de la UAI y profesores de la Universidad de Pavía interactuamos y ellos nos visitan y nosotros los visitamos en una idea que me parece que sí, fue cuando se incorporó el doctor Córdoba en el año 2010 como decano de la facultad, esta idea de que la Universidad Abierta Interamericana, la carrera de abogacía, esté al más alto nivel internacional. Entonces, para que eso se pudiera producir, tenemos que tener nuestros programas actualizados, que nuestros alumnos estudien cuestiones similares a las que estudian las mejores universidades de derecho del mundo y que estén expuestos al pensamiento de profesores de equivalente jerarquía. Y como señaló el doctor Córdoba, nos han visitado verdaderamente mentes muy ilustres, de las que yo me he sentido particularmente beneficiado, y todos ustedes también, los que están recién llegados un poco menos, pero es verdaderamente trascendente el intercambio que ha habido de profesores en estos últimos 10 o 15 años. Entonces, esa relación entre la UAI y universidades italianas dio fruto en este convenio que se firmó el año pasado, por el que nuestros alumnos, si van a cursar un año y medio a la Universidad de Pavía, con lo que han cursado en la UAI, reciben la doble titulación, o sea, abogados para Argentina y abogados para Italia. Yo no sé si se alcanza a ver la dimensión de este convenio. O sea, van a poder eventualmente, si deciden aplicar a este programa, tener la doble titulación, título de abogado en Argentina y título de abogado en Italia, y por lo tanto para toda la Unión Europea. Tenemos ya un alumno que próximamente ya se va a ir para hacer ese plan, de enormes consecuencias. También pueden venir alumnos italianos a estudiar a la UAI, estamos esperando que se concrete, pero también ellos van a poder, cursando en la UAI, obtener la doble titulación. Entonces, parte importante de este vínculo es que también los profesores puedan tener un intercambio. Entonces, la designación del profesor Tuccari ciertamente es un honor que haya aceptado formar parte de nuestro claustro docente, pero tiene algunos compromisos. Le vamos a pedir que no sea solamente hoy que nos enseñe las cosas que sabe, sino que se establezca una relación permanente
con la UAI y que periódicamente, tanto presencial como virtualmente, siga siendo nuestro profesor y nuestros alumnos y nuestro claustro docente también se beneficie con sus ideas. Entonces, Emanuele, te pido por favor que empieces tu vínculo con la UAI y acá el doctor Córdoba quiere decir algo más. Simplemente quería que destacaras vos mismo, Alejandro, el alumno que viajará ha sido tutelado por el profesor Rojas Molina, que es también de los profesores fundadores de la carrera de abogacía. Claro. Y es muy importante haber contado con estos profesores. Lo veo también a Elvio Ramos y podría mencionar otros, pero sería mucho el tiempo que llevaría a hacer agradecimientos. Les quiero comentar también que en esta internacionalización y estos efectos de la internacionalización, recientemente la Universidad Abierta Interamericana ha acreditado en la agencia francesa que realiza las evaluaciones universitarias, lo que sería el equivalente a una CONEAU de la Argentina, pero en Francia. En definitiva, nuestra intención es que nuestros graduados tengan abiertas sus puertas para el desempeño en estas gestiones internacionales que resultan cada vez más frecuentes como producto, entre otras cosas, de las migraciones, de las globalizaciones, de las integraciones. Solamente eso, gracias. Entonces estamos muy orgullosos de nuestra Facultad de Derecho, de la carrera de abogacía, de nuestros profesores, de nuestros alumnos y también orgullosos de incorporarlo a Emanuele Tuccari. Así que lo escuchamos. Un minuto, un aviso para todos los alumnos y alumnas. Esta exposición está siendo grabada, forma parte de un repositorio que ustedes tienen a disposición en la página web de la UAI, donde están todas las conferencias del ciclo Maestros del Derecho y todos los eventos académicos nacionales e internacionales que se desarrollan en nuestra universidad, a disposición de ustedes para que las utilicen como insumo para la elaboración del trabajo final que tienen que entregar para graduarse de abogados. Así que aprovechen todo ese material invalorable que está a disposición de todos ustedes. Le concedo el uso de la palabra al doctor Tuccari. Adelante, doctor. Bueno, como primera cosa quería agradecer al profesor Córdoba y al profesor Laje por el honor que me hicieron de estar acá y sobre todo de nombrarme profesor honorario en vuestra universidad. Yo haré todo lo posible por hacer de manera que nuestro compromiso se desarrolle de la manera mejor posible. Entonces empiezo con esta charla sobre lo que pasa en las reglas de derecho privado y sobre todo de derecho del consumidor entre el derecho del consumidor como origen, como problema inicial y después lo que puede pasar en nuestro próximo futuro con esta nueva papel que puede tener el consumidor. Entonces, no solo el consumidor, pero también ver algunas reglas de transición del consumidor al prosumidor. Perfecto. Entonces, vamos a ver algunas palabras introductivas sobre el mundo del trabajo digital y después sobre la economía entonces de plataformas. Después vamos un poquito más en el derecho privado y entonces en la parte jurídica sobre los contratos de prestación de uno o varios servicios de la sociedad de la información y sobre los contratos relativos a la prestación de lo llamado servicio subyacente
por parte de la plataforma o de un usuario de la misma. Y al final vamos a ver un poco qué pasa si el usuario que ejecuta el servicio subyacente a través de la plataforma es profesional o prosumidor. Entonces, cómo tenemos que arreglar todo esto de la parte jurídica. Bien, como primera cosa vamos a ver entonces hoy qué pasa en el mundo digital, en el mundo del trabajo. Una premisa antes de la revolución digital. Voy a decir cosas que todo el mundo conoce, pero vamos justo muy rápidos, pero tenemos que verlas. Hay la posibilidad, ¿no?, clásica de ver entre empresa o contrato. Entonces tenemos dos posibilidades por los servicios y por los productos, ¿no? Es un poquito una alternativa que hay clásica en la economía, que es la dicha make or buy decision. Es algo que todas las empresas tienen que entender, porque la organización empresarial surge en general, sobre todo en presencia de asimetrías de información, y que puede pasar, puede ser más barato producir un bien mediante la propia fuerza de trabajo que comprarlo en el mercado. Por esta razón tenemos la alternativa entre make, entonces hacerlo dentro de la propia empresa, or buy, entonces la alternativa de comprar algo en el mercado. Una conveniencia que puede inducir al empresario a asumir el coste de emplear trabajadores. Esta es la visión económica clásica, ¿no?, antes de la revolución digital. ¿Qué pasó? Que después de la revolución digital, gracias a las nuevas tecnologías, algunas de esas funciones, en particular las funciones de supervisión de control y de control del empresario, entre otras, pueden ser realizadas a través de plataformas, en particular de plataformas digitales. En este sentido hay como un recurso a la multitud, porque todos pueden intentar de hacer controles dentro de la empresa de lo que pasa con cada trabajador. Y entonces tenemos un desarrollo que puede ser problemático, por ejemplo, del trabajo a llamada, como nosotros lo llamamos, en el sentido que puede ser más fácil contratar sin contratar los trabajadores a través de las plataformas digitales. Podríamos tener así y podríamos hablar así entonces de una economía de las plataformas. ¿Por qué? Porque en este sentido las plataformas pueden ser un importante instrumento económico. Entonces un instrumento más de los clásicos, y de una relación clásica bilateral podemos pasar a una relación que podríamos llamar trilateral entre el proveedor del servicio subyacente, el usuario y la plataforma. Problema jurídico. ¿Qué pasa, antes de todo, con la calificación de la relación laboral, ¿no? Entonces, estamos hablando de casos de trabajadores como autónomo, como asalariado, como tertium genus, como algo diferente, algo tercero. Y en este sentido tendríamos que evaluar la noción de control y la noción de subordinación, porque por entender si estamos delante de un caso de trabajo autónomo o de trabajo asalariado, la clásica calificación
es en ese sentido evaluar estos casos. En Italia pasó una ley sobre estos casos y en esta ley en realidad son disposiciones urgentes, entonces no es una ley de verdad muy sistemática, pero hemos empezado a considerar, a ponernos este problema y en este momento son llamadas como colaboraciones heteroorganizadas y hablamos en este caso, en la mayoría de los casos, después veremos que en el derecho privado de la Unión Europea en realidad es un poquito diferente, pero en la mayoría de los casos hablamos de un contrato de colaboración coordinada y continuativa en estos casos. Porque decía que en realidad en el sistema del derecho privado de la Unión Europea pasa algo un poquito diferente, porque todavía el panorama legislativo no es ni claro ni definitivo. Tenemos solo algunas, como decía antes, reglas bastante específicas y de normativas urgentes, pero todavía no tenemos un cuadro, un panorama claro ni definitivos. Tenemos pero una comunicación de la Comisión Europea, la 356 del 2016, que nos ayuda a entender si la plataforma es o no es un intermediario y sobre todo si es solo un intermediario o es algo más. Tenemos en particular tres criterios que veremos son criterios que después pueden ser multiplicados y devenir 7, pero en realidad son tres y sobre todo las preguntas, los problemas que ponen son siempre estos, que son, ¿quién determina el precio? Entonces, en la operación, el precio final, en estos casos trilaterales, ¿no?, de servicios de la economía de las plataformas, ¿el precio es determinado por la plataforma o el proveedor del servicio subyacente que determina el precio final? Tenemos instrucciones vinculantes, no tenemos, y cuáles son estas instrucciones vinculantes, y la propiedad de los bienes esenciales utilizados para prestar el servicio subyacente. Estos criterios son importantes, ¿por qué? Porque son estos criterios que pueden ayudarnos a comprender, a entender si en estos casos hablamos de servicios y entonces después de contratos bilaterales, entonces de operaciones bilaterales o de operaciones de verdad trilaterales. Tenemos ya algunas sentencias muy importantes, como el caso Uber Spain y el caso Airbnb Ireland, que nos demuestran cómo el debate sigue abierto, porque son servicios diferentes, pero también soluciones bastante diferentes, porque en el primer caso, en el caso de Uber Spain, la operación fue considerada sobre todo una operación bilateral entre Uber y el consumidor en este caso. En el caso de Airbnb es considerada más como una operación trilateral entre el proveedor del servicio subyacente, Airbnb, y el usuario. Esto no significa que no se van a aplicar reglas en ambos los casos del derecho del consumidor, como vamos a ver. Siempre sobre el panorama legislativo tenemos una evolución.
Y en este momento, después de una propuesta de la Comisión del diciembre 2021, el Consejo adoptó su posición el 12 de junio de 2023. Entonces, vamos a ver lo que va pasando en este 2023 y probablemente en el 2024. Pero ya podemos ver que en esta propuesta de la Comisión hay dos mejoras fundamentales para los trabajadores de las plataformas, que son una ayuda a determinar la situación laboral correcta, entonces a solucionar nuestro primer problema, ¿no? Y después, ¿qué pasa con el uso de la inteligencia artificial en el lugar del trabajo? Que es un sistema que muchísimas veces es utilizado por estas plataformas digitales. Entonces, como primer problema, vamos a ver qué pasa con la situación laboral. La propuesta de directiva nos ayuda. ¿Por qué? Nos ayuda porque prevé algunos criterios. En este caso no son más 3, son 7, pero como decía antes, y ahora lo podemos ver dentro de poco, pero las características generales son las mismas de la comunicación que decía antes. Pero es importante entender que hay una presunción legal que se traduce en la obligación de la plataforma digital de probar que no existe una relación laboral si tenemos, en el caso particular, más de 3 de estos 7 criterios. Entonces, la idea es, tenemos 7 criterios, si de estos 7 criterios generales, en el caso específico tenemos más que 3 criterios, vamos a calificar el caso de forma de una presunción legal como caso de trabajo asalariado en un caso, si no lo tenemos en caso de trabajo autónomo. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque después derivan derechos diferentes si son casos de trabajo asalariado y entonces de trabajo y de relaciones directas entre plataforma y trabajador, o son casos de autónomos, y entonces es más fácil hablar y pensar también a una operación más grande de tipo trilateral. Entonces aquí podemos ver los criterios, que son, ahora no lo leo todos, pero si vais a ver, son criterios que acuerdan mucho los 3 criterios que hemos visto, porque ¿qué pasa si la plataforma determina límite de remuneración, exige que la persona respete algunas reglas, supervisa la realización del trabajo? Entonces hay un control general exactamente de dependencia de lo que pasa en la prestación. Y después, pero atención, porque podríamos tener derechos entonces diferentes dependiendo de los sistemas nacionales sobre salario, tiempo de trabajo, acceso a todos los derechos y mucho más. Como decía, la propuesta tiene 2 partes. La primera parte es una parte sobre, en particular, la situación laboral, y la segunda parte sobre el uso de la inteligencia artificial. En estos casos vemos como la propuesta de directiva tiene 3 objetivos principales: aumentar la transparencia en relación con el uso de los algoritmos, garantizar la supervisión humana de las condiciones de trabajo, dar derecho a impugnar las decisiones automatizadas. Entonces,
un control del ser humano de alguna forma sobre la tecnología, sobre los algoritmos que utilizados por estas plataformas digitales. Y como podemos ver, porque como podemos ver, estas plataformas digitales utilizan una gestión algorítmica, pero es de verdad muy importante ver qué pasa y si tenemos posibilidades de tener, a través sobre todo de esta propuesta, más transparencia. Cómo podemos tener más transparencia, aclarando, por ejemplo, las obligaciones necesarias y que todas las partes tienen en estas operaciones, en estos casos. Bien, todo eso es un poquito, ¿no?, el contexto y lo que pasa y algo sobre el derecho, pero más en un sentido liado con conectado con el derecho laboral. Vamos a ver ahora algunas cosas sobre el derecho de los contratos en particular y los contratos de este mundo digital. En particular vamos a ver los contratos de prestación de uno o varios servicios de la sociedad de la información y los contratos relativos a la prestación del servicio subyacente. Los contratos de la sociedad de la información. Como primera cosa tendríamos que entendernos sobre qué son los servicios de la sociedad de la información. Son servicios prestados a cambio de una remuneración a distancia por medios electrónicos, es decir, mediante equipos electrónicos de tratamiento y almacenamiento de datos y a petición individual de un destinatario. Esto significa que podemos tener servicios de la sociedad de la información muy diferentes. Es un servicio de la sociedad de la información Dropbox, como por ejemplo, que prevé, por ejemplo, el almacenamiento y archivo de datos, pero es también en este amplio sentido un servicio de la sociedad de la información a la venta en línea de productos, entonces el comercio electrónico más clásico, podríamos decir. Bien, en todos esos casos sabemos que se va a aplicar la Directiva 31/2000 de la Unión Europea sobre el comercio electrónico. En Italia tenemos un decreto legislativo 70 de 2003, ¿no? En todos esos casos. Entonces, todos los contratos que pueden ser considerados como contratos de servicios de la sociedad de la información, se aplica esta directiva general, podríamos decir, 31 de 2000. Pero ¿qué pasa? Que si tenemos destinatarios profesionales, junto con la directiva, y nosotros en Italia con el decreto legislativo 70/2003, vamos a aplicar las reglas generales. Entonces vamos a aplicar las reglas del Código Civil entonces reglas generales. Si el destinatario es un consumidor, junto con las reglas del derecho privado europeo, del comercio electrónico, recibida en cada uno de los Estados miembros, tenemos que aplicar también las normas de los contratos a distancia, que son reglas específicas en nuestro sistema del contrato del consumidor. Bien. ¿Qué pasa con los contratos relativos a la prestación del servicio subyacente? En el sentido, ¿qué pasa si en nuestro panorama general hablamos de servicios subyacentes por parte de la plataforma, en el sentido que tenemos no una operación trilateral de verdad, pero una operación que después de la calificación va a ser una operación bilateral de hecho, entonces una ejecución por parte de la plataforma, en este caso, como ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
vamos a aplicar las normas del contrato de transporte y las disposiciones administrativas, como es claro. ¿Y qué pasa con la otra posibilidad? Entonces, en el sentido que tenemos una operación de verdad trilateral con el servicio subyacente que es por parte de un usuario de la plataforma. En este caso, tenemos que evaluar siempre el caso concreto a la luz de los mismos criterios ya mencionados, los mismos 3 criterios más ya mencionados. ¿Qué va a pasar? Vamos en la dirección de una economía entre iguales, como yo digo aquí, en el sentido que si esta segunda posibilidad se realiza, entonces una operación en teoría trilateral, donde tiene un papel importante la plataforma, pero tiene un papel importante también el proveedor del servicio, y la operación puede ser calificada como una operación de verdad trilateral. Podemos tener 2 casos. ¿Por qué? Porque podemos tener el caso del contrato ejecutado por un usuario profesional y el caso del contrato ejecutado por un usuario prosumidor, en el sentido de un contrato ejecutado por un usuario no profesional. En el primer caso, el derecho del consumidor se aplica a la relación entre el usuario y el proveedor profesional de servicios, porque tenemos un profesional y una plataforma y un consumidor. En el segundo caso, pasa algo un poquito más difícil de entender, porque en estos casos, y es por esa razón que digo que tenemos que aclarecer y entender un poquito más lo que va a pasar, porque en estos casos es difícil hablar en el sentido europeo más clásico, pero imagino también acá, de derecho del consumidor, porque nuestra visión, nuestro tema del derecho del consumidor es un derecho y después entonces contratos entre profesional y consumidor. En estos casos es una operación más compleja, más de carácter trilateral, donde estas plataformas también, si no pueden ser algunas veces consideradas de verdad partes contrayentes, pero tienen en todos los sentidos un papel importante, porque muchísimas veces no se haría el contrato sin ellas. Bien, en todos estos casos tenemos que entender si la solución puede ser, por ejemplo, un uso mixto de bienes. ¿Y por qué? Porque tenemos algunos casos ya donde esto se realiza. Pongo un ejemplo, el ejemplo de transporte BlaBlaCar, que es un ejemplo donde yo puedo utilizar mi coche privado, mi auto privado, y realizo junto con la plataforma, mejor a través de la plataforma, un servicio, y este servicio después va a ser utilizado por otro usuario en una situación diferente de la relación clásica entre profesional y consumidor. Y entonces, ¿qué pasa en estos casos? Creo que tendríamos que reflexionar un poquito. Puede ser algo interesante ver también algunas reglas, yo creo, de uso mixto de los bienes y entonces de la teoría también de los bienes. Otra vez, ¿qué pasa cuando el usuario es un prosumidor y cuando es un profesional? Tenemos algunos indicadores siempre en la misma comunicación de la comisión. ¿Cuáles son? Esos son la frecuencia con la que se presta el servicio subyacente, el volumen de negocio y la remuneración y reembolso de gastos.
esto porque es importante, porque puede ser importante por entender si de verdad la parte, el usuario es un prosumidor o es un profesional. Entonces, si hace esto con profesionalidad y si lo hace siempre o si no lo hace y si lo hace solo de vez en cuando. Es algo importante también porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de recién dijo que corresponde al órgano jurisdiccional nacional, entonces cada uno de los estados de la Unión Europea va a ver estos casos de conto propio, entonces va a ser difícil entender y ver una solución general y sobre todo porque yo creo que en el derecho, en esto lo creo como el profesor Granelli, tenemos siempre que ver lo que pasa como consecuencia práctica. La práctica, bueno, hay algunos casos problemáticos que ya existen y son muchos en nuestra realidad, en nuestro mundo económico, ya como el home restaurant o el social eating. Entonces, las posibilidades de organizar, por ejemplo, comidas, pero que son comidas que tienen precios y tienen remuneración en casa, y todos esos casos tienen que ser aclarecidos porque después tenemos muchas reglas que pueden ser reglas, como hemos visto, de derecho de los contratos, de derecho de los consumidores, pero también reglas y consecuencias de autorizaciones administrativas. Podéis imaginar lo que pasa si vamos a considerar estas operaciones como operaciones profesionales. Son necesarias todas algunas autorizaciones administrativas de salud y algo así. Y ¿qué pasa si estas operaciones no la podemos considerar como operaciones profesionales? Entonces, yo creo que de verdad una reflexión, hemos empezado hoy en día una reflexión sobre estos temas, pero tenemos que seguir porque hay consecuencias en el derecho aplicable, son consecuencias de derecho contractual, de derecho del consumidor o no, pero también hay otras reglas y otras consecuencias legales. Podemos imaginar, por ejemplo, siempre en el mundo de las plataformas digitales, podemos ver lo que pasó, por ejemplo, en Italia y otros países con el sistema de Uber Pop, que es el sistema de Uber y que no tenía algunas de estas autorizaciones administrativas, por ejemplo, en nuestro país y en otros, y esto podía ser un problema porque no entendíamos exactamente si estábamos hablando de algo de profesional o de algo que podía ser como un transporte, pero no un esporádico, pero no gratuito, y todo eso puede tener consecuencias muy importantes después sobre el consumidor y sobre todos nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Tuccari. Y ahora vamos a abrir un espacio de preguntas por parte de ustedes, los estudiantes, de los profesores, algún comentario que quieran hacer. El doctor Kleivet va a tener el micrófono para acercárselo al que quiera hacer comentarios. Y mientras tanto, el doctor Córdoba va a hacer algunas preguntas, algunos comentarios. Sí, muchísimas gracias, Emanuele. Qué interesante y qué actual esta conferencia, que me parece que apunta exactamente a lo que queremos con este ciclo de conferencias, que es
que nuestros estudiantes estén expuestos a lo más actual y al más alto nivel internacional. Así que muchísimas gracias. Yo tenía... nosotros hace poco con el doctor Córdoba habíamos publicado un trabajo del doctor Guido Alpa sobre la regulación de plataformas digitales, muy interesante, donde allí se veía claramente que había dos modelos. El modelo europeo de regulación de las plataformas y el modelo americano de libertad, que cada plataforma haga lo que quiera y los usuarios acepten o no acepten las condiciones de esa plataforma y la usan o no. Pero esta versión que vos nos das de el Poder Judicial y las disposiciones que intervienen y que dan unas reglas específicas que van como a un nivel intermedio entre la regulación y la libertad, me parece que me despertó a mí un gran interés. Entonces, mi pregunta es, ¿vos cómo ves la evolución de este tema? ¿Mayor regulación para las plataformas por parte de los organismos legislativos o nos vamos a seguir manejando con libertad y en caso de conflicto va a ser el Poder Judicial el que deba establecer los límites? No sé si se entiende la pregunta. Sí, la pregunta es central, como tendríamos que decir, ¿no? Porque es verdad que tenemos dos sistemas, dos ideas generales. Y yo creo que va a ser muy difícil hoy en día decir si va a ser más importante el sistema y la solución jurídica de la libertad casi absoluta del sistema de los Estados Unidos o el sistema más que tiene un poquito más reglas de la Unión Europea. Lo que es cierto, yo creo, es que son posibles solo regulaciones más que nacionales. No creo que va a ser posible una solución de Italia y ni creo que vaya a ser interesante ver en el detalle, y por esta razón dejé solo una pequeña referencia a nuestro sistema, porque creo que son problemas los que se refieren a las plataformas que, como es claro, pueden ser problemas y son problemas nacionales, donde, por ejemplo, algunas soluciones no pueden ser que nacionales. Pienso, por ejemplo, a las autorizaciones administrativas. Pero estas operaciones económicas, entonces estas operaciones que pasan por estas plataformas tienen que ser arregladas por sistemas legislativos chino-continental de la Unión Europea, en nuestro caso. Sobre todo porque el riesgo después es un riesgo de forum shopping, ¿no? Tenemos mucho este problema con estos temas, donde hay una economía que puede florecer más con algunas reglas y florecer menos con más reglas, y creo que después entonces tendríamos que ver y que pensar todos juntos, y por eso yo creo que puede ser un tema interesante en esta ocasión de reflexión, porque tenemos que pensar que ahora estas plataformas tienen un poder de verdad importante. Alguien habló, y yo creo que habló bastante bien en ese sentido, de capitalismo de las plataformas, de
platform capitalismo. Y porque creo que de verdad ahora, como decía en mi introducción, mucho pasa por estas, y entonces la economía es bastante tiene que irse y después el derecho tiene que seguir y que atencionar esos sistemas. Creo que entonces vamos a ver unas reglas generales. Yo creo que tendríamos que tener reglas generales, entonces no solo nacionales, sobre todo por las operaciones y por los contratos, pero tendríamos que tener reglas, porque sin reglas todo va a ser bastante diferente. Tenemos que hacer atención en las reglas que ponemos. Esto es verdad, porque si tenemos después reglas demasiado estrictas o reglas que pueden ser problemáticas en su aplicación en general, después puede desarrollarse un problema importante de competición entre los sistemas jurídicos, y esta competición no siempre nos queda resultados buenos en términos de derecho, de justicia y de economía también, yo creo. Muchísimas gracias, Emanuel. Simplemente quiero anunciar que se encuentra en el auditorio, se encuentra en la sala y que ha venido a escuchar la disertación del magnífico profesor italiano, el profesor Francisco Magín Ferrer, que ha viajado desde el litoral, desde Santa Fe. El profesor Ferrer es un catedrático, corredactor del Código Civil y Comercial de la Nación, y para nosotros es un orgullo que haya venido a escuchar a nuestro huésped hasta hace poco, y a partir de ahora parte de nuestro claustro, que es el profesor Emanuele Tuccari. Yo lo escuchaba con muchísima atención al profesor Tuccari y quiero tan solo hacer 2 o 3 intentos de poder comenzar un desarrollo del tema que nos haga avanzar hacia una satisfacción mayor de las reglas necesarias que Tuccari nos requiere. Partamos de la base de que hablamos de contratación, y por definición el contrato necesita el acuerdo de voluntades, y para que haya acuerdo de voluntades, las expresiones de los sujetos de la relación tienen que ser de un poderío equivalente, porque cuando hay una sumisión de poder de una voluntad hacia la aceptación de otra voluntad, no existe la libertad en la decisión. Por eso es que los contractualistas han debido elaborar dentro de las subdivisiones de los contratos aquellos que denominan como los contratos de adhesión, es decir, aquellos contratos donde una de las partes tan solo tiene la posibilidad de decir sí o no, y que en muchos casos no tiene la posibilidad de decir no, porque cuando existen monopolios no puede optarse por recurrir a otro espacio de desarrollo de la actividad en la que uno se intenta involucrar. Por eso ya hace mucho tiempo yo planteaba que el derecho del consumidor no era derecho contractual, que el derecho del consumidor es un derecho especial regido por normas particulares, de la misma manera que se sigue llamando contrato de trabajo a una relación donde la contratación es colectiva, no es individual, donde no hay una voluntad expresa y absolutamente libre. Pero estas son cuestiones de discusión doctrinaria que no nos modifican la consecuencia, porque por más que lo sigamos llamando contrato o no contrato, las consecuencias van a estar dadas por el cumplimiento de la cadena causal. Nos explicaba muy bien el profesor el uso que se hace del medio tecnológico, en muchos casos para exonerarse de responsabilidades. Es decir, cuando se utiliza un dependiente con la intención de crear una imagen que no responde a la realidad de la dependencia de aquel que se presenta como un tercero, y que no es un tercero, sino que es un accesorio del principal. Pero las plataformas en muchos casos se utilizan para exoneración de responsabilidad.
no pasó mucho tiempo desde que en una oportunidad, creo que estábamos en la presentación de un libro de un ingeniero y que planteaba que la cuestión del robot, como si el robot pudiera llegar a ser un sujeto de derecho al cual se le pudiera hacer una imputación, cuando en realidad ya el instrumento utilizado por el sujeto del derecho, que es la persona humana o la persona no humana, sino jurídica, pero la responsabilidad recae sobre el que debe ejercer un control. Por eso es que planteaba muy bien el profesor italiano que la empresa que presta el medio tecnológico debe controlar lo que ese medio transmite. Hay un deber de saber qué es lo que se transmite. Y el que incumple con el deber de saber no puede exonerarse en el desconocimiento. Aquella persona que autoriza que desde su ámbito se transmita algo que puede causar un daño, responde por el daño causado por el incumplimiento de deber de vigilancia. Existe el deber de vigilancia y la consecuencia del incumplimiento del deber de vigilancia hace responsable no solamente aquel que se presenta como si fuese el sujeto, sino también aquel que se esconde atrás de esa apariencia de sujeto. Lo cierto es que para que podamos hablar de consumidor en la reglamentación de la República Argentina, necesitamos de un consumidor final. Y necesitamos de un consumidor final y a su vez, para poder evaluar al otro de la relación, tenemos que tener como otro de los elementos de la consideración si la tarea es habitual o es esporádica. Entonces, esos son los elementos que la reglamentación argentina nos hacen decir estamos ante un consumidor, nos estamos ante un prestador. Pero la Argentina ha permitido un amplio cubrimiento de los aspectos de la responsabilidad, cuando la ley específica, particular, más allá de que el Código Civil y Comercial trata el derecho del consumo, pero trata a través de algunas pocas normas genéricas, y hay normas especiales en una ley específica. Pero nuestro legislador lo que ha hecho es un amplio campo de responsabilidades, es decir, ante el consumidor responden no solamente el prestador, sino el prestador, el fabricante, el importador, por supuesto, no el proveedor de insumos, porque el proveedor de insumos todavía no es el responsable de lo que se construya con ellos, pero tenemos una amplia gama. Ahora, ¿sería suficiente con que la Argentina tenga un régimen tan estricto? Es absolutamente insuficiente si ese régimen no armoniza con las de todos aquellos estados con los cuales nuestro Estado tiene transferencia, ya sea transferencia intelectual o ya sea transferencia económica, no intelectual. Por ejemplo, hoy la internacionalización económica obliga a la internacionalización del derecho. Cuando hablaba ALPA de la publicación del artículo, LAGE, de la publicación del artículo de ALPA, esa publicación es en una revista que se llama Internacionalización del Derecho y que explica no qué es el derecho internacional, sino que explica cómo las reglas de un Estado se introducen en otro Estado y pasan a ser derecho interno de ese Estado. Cuestión que ha ocurrido respecto de Italia y en Argentina ya desde hace muchos años. El Códice Civile del 1942 tuvo una enorme incidencia en la reforma que produjo la ley 17.711 del antiguo Código Civil argentino. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, por ejemplo, se introdujo la idea, la noción y el principio de lo que se denomina el abuso del derecho. En realidad es el no abuso del derecho, es el no poder abusarse en el ejercicio del derecho, que se le toma de normas particulares del derecho italiano respecto del uso de las aguas y de las tierras. Pero la Argentina las toma, y al decir de un gran jurista italiano, las recibe, las enriquece y las esparce en la región. La Argentina no toma la regla y comunica la regla, sino que toma la regla y lo convierte en un principio general aplicable a todas las relaciones de derecho. Ya no es tan solo al uso de las aguas y las tierras,
Ya no es que el que tiene una vía hídrica en su predio puede usar las aguas, pero sin afectar a los que están aguas abajo, como sería la aplicación práctica del derecho italiano, sino que nadie puede usar su derecho de una manera distinta a la que el legislador tuvo como objetivo al otorgarle ese derecho. En definitiva, cuando nosotros escuchamos lo que hoy hemos escuchado, nos sirve para cumplir con aquello que dijo Guido Alpa en la isla de Lipari en el año 2008. La Argentina es el puerto de ingreso de la cultura jurídica europea. La recibe, la enriquece, la difunde en la región y nos la devuelve engrandecida. Tenemos nosotros la misión de poder adaptar lo que nos dice Tucari a nuestras necesidades, esparcirla en la región y servir para algo que hoy es indispensable, que es la internacionalización. Eso era todo cuanto quería decir. Hay una pregunta, un comentario. Adelante. Identificate, por favor, con nombre y apellido. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Agustín Bazán, yo soy estudiante de Derecho. Doctor Tucari, muchísimas gracias por venir a Argentina. También al brillante panel, doctor Laje, el doctor Gorda y usted, doctora Viviana Kluger. Muchas gracias también, doctor. Me traía como recuerdos y antecedentes de lo que es el lenguaje claro en Inglaterra y en Estados Unidos, el derecho al consumidor. En Inglaterra lo que vendría a ser en la década de 60, que la sociedad se preguntaba, bueno, no queremos más el lenguaje burocrático del gobierno. Entonces, en base a lo que usted planteaba, he ido tomando algunos apuntes. ¿Qué rol cumpliría el lenguaje claro si el destinatario es la ciudadanía y no entiende? O sea, ¿hay algún antecedente en Italia respecto al lenguaje claro? Sí, el lenguaje claro en Argentina vendría a ser hoy en día el derecho a comprender, en lo que se baja todo el lenguaje jurídico a la ciudadanía. En realidad esto es un desarrollo local de la República Argentina. Lo que hace, me parece muy buena su pregunta, porque nos sirve precisamente para determinar las aplicaciones prácticas de esto. Lo que expresa usted tiene un desarrollo criollo, tiene un desarrollo propio que surge a partir de lo que se le ha comenzado a requerir a las decisiones judiciales. Es decir, que aquello que son las reglas particulares, porque las sentencias son eso, los jueces no crean normas de aplicación general, tienen que ser entendibles por el destinatario del mensaje. Eso que se comenzó a regir de las resoluciones judiciales tiene una aplicación más amplia que las del Poder Judicial frente al judiciable, al punto tal que cuando nosotros nos encontramos en circunstancias como esta, cuando nos manifestamos debemos hacerlo no desde nuestra comprensión, sino desde aquello que se considera que es la comprensión del estándar de quienes nos escuchan, porque los destinatarios no somos nosotros para nuestra autosatisfacción. Nuestro deber es expresar aquello que puede enriquecer a los que nos escuchan. Esa es nuestra tarea, nuestra vocación, nuestra motivación. Pero este desarrollo, que me alegro que usted haya traído acá a la consideración, tiene hoy en la Argentina un desarrollo propio, local y de trascendencia local, interna, al punto tal que lo que podría convertirse en lenguaje claro para el estándar de la población argentina, llevado a otro territorio, se prestaría a confusiones, porque el uso de modismos locales que debiera utilizarse en el lenguaje claro no podría ser comprensible por aquel que tomara un diccionario de traducción y a través de ese diccionario de traducción intentara saber qué se dijo en el lenguaje claro comprensible para nosotros. Cuestión que nos lleva a atender otra de la misma trascendencia. ¿Qué ocurre
cuando el derecho positivo indica cuál es la consecuencia de cada acción y los juzgadores, invocando la interpretación, modifican sus efectos. Esto podría llevar a que, por ejemplo, un juez francés nos preguntara si en la Argentina se puede dar de manera privada, en custodia, un hijo, un menor con fines de adopción. La Cancillería tomaría un artículo del Código Civil y Comercial y contestaría no. Si le hubieran preguntado a un doctrinario, diría, sin embargo, los jueces han dicho sí. Ese es el peligro de no comprender la globalización del derecho, que es la internacionalización. En la medida que nosotros, por invocar interpretación, reajustamos las normas de manera tal que no cumplen con la finalidad establecida por el legislador, creamos un estado de confusión, que afecta tanto que llega al ámbito económico. Es muy difícil que un inversor económico extranjero se arriesgue en negocios jurídicos donde no se tenga la certeza de cómo van a ser juzgados sus actos. ¿Por qué? Si el juzgamiento por vía de interpretación lo hace un tribunal, el resultado puede ser diverso al que lo haga otro. Y la ley está precisamente para dar certeza, es decir, para convertirse en un elemento de armonía en la relación intersocial. Si usted sabe que le corresponde y yo sé que me corresponde, no vamos a llegar a los jueces, porque alguno de los dos incumple y tiene una sanción, al menos el de las costas del proceso. Ahora, cuando ir a la judicatura implica ir a una cuestión aleatoria, tal vez aún el que no tiene razón piense que vale la pena arriesgarse. Entonces las consecuencias pueden ser diversas. La ley deja de cumplir su cometido. Perdón. Si esto puede ser un puntapié inicial. A ver, un minutito, porque si Sí. no usas el micrófono no va a salir en la grabación. Claro, yo veo una confluencia que puede ser también un puntapié inicial en la armonización de las normas a nivel global, porque este problema del antecedente que usted mencionaba de Airbnb Spain y de Uber Spain, creo que, o sea, yo por ejemplo soy consumidor, estoy en Argentina, necesito entender la norma que si voy a alquilar un departamento en Pavia, por ejemplo. Sí, es verdad, en el sentido que el lenguaje tiene un papel muy importante por las razones que decía el profesor Córdoba y también por muchos otros problemas que hoy no hemos podido tomar en consideración, como por ejemplo todos los problemas de la privacidad, todos estos problemas porque estas plataformas después tienen que dejarnos muchas informaciones, tal vez demasiadas informaciones, porque también otro problema puede ser el exceso de información. Tal vez muchísimas informaciones pueden ser no útiles, porque si tenemos 14 páginas de leer antes de contratar, de concluir un contrato, después puede ser otro problema. Entonces, el lenguaje es importante de verdad por muchas razones, y es también la razón porque después tenemos un idioma
que se utiliza más o puede ser se va a utilizar menos, ¿no? Porque todos son puntos importantes, referencias importantes, porque además sin informaciones vamos a tener un problema. Si tenemos demasiadas informaciones, tal vez tenemos un problema también. Entonces, las reglas tienen que considerar todas estas problemáticas, también las del lenguaje. Yo voy a aprovechar, lo mencioné al profesor Ferrer, que está acá. Ferrer acaba de publicar un tratado de derecho sucesorio de miles de páginas, es fantástico. Y mientras ustedes hablaban, lo vi y pensaba, así como es necesario el lenguaje claro en un contrato, es muy útil y es muy importante, pero en algunos otros actos jurídicos se torna aún mucho más importante. Y un caso es el testamento, porque ante la falta de interpretación homogénea de un contrato entre las partes, el juez puede citarlos, puede conversar con ellos e indagar sobre cuál fue la capacidad de comprensión que tuvieron al expresar lo que dejaron asentado en ese instrumento. Ahora, cuando se trata de un testamento, que es uno de los temas que profundamente desarrolla Francisco Magín Ferrer en su tratado, ahí ya nadie puede llamar al autor de la obra para indagar en su verdadera motivación. Por eso es que lo que dijo usted del lenguaje claro lo consideré como valioso y le agradezco que nos haya hecho la pregunta al profesor. Y la última cosa es que también nosotros en Italia tenemos exactamente unas reglas parecidas también por los actos procesales a lo que se refería antes el profesor Córdoba, porque es un problema y entonces buscamos todos una solución común, yo creo, en la misma dirección, porque el problema estas problemáticas de la necesidad de tener textos claros es general y es general por los actos entre las partes como los contratos, pero también los actos oficiales en general y sobre todo en casos donde no es posible hacer otros actos como los que decían antes. Yo aprovecho la pregunta, sí, sé que hay una pregunta, yo aprovecho la pregunta que hizo, muy buena que hizo nuestro alumno, porque él está trabajando en eso. Sí, en Italia hay grupos de trabajo sobre lenguaje claro. Sí. En Italia hay grupos de trabajo, hay ahora también soluciones, como decía antes, algunas primeras soluciones jurídicas en el ámbito del proceso y sobre todo del proceso civil, pero en general. Y también en Pavía tenemos un convenio muy bien organizado con el Congreso, en particular con una Cámara, con el Senado de la República, que es una de nuestras dos cámaras del Congreso, por intentar y nosotros hacemos algunos cursos de posgrado en este sentido sobre exactamente el lenguaje también de estos actos legislativos cómo tienen que ser hechos y todas estas cosas. Entonces, en general es un tema muy importante para nosotros, pero creo en general es un problema de teoría general clásico. Cuando hizo la pregunta el alumno, yo creo que, a ver, el avance del lenguaje claro en la Argentina avanza hacia lo que es el lenguaje común. El avance del lenguaje claro en Italia avanza hacia lo que es el lenguaje correcto. Son dos ámbitos distintos de desarrollo de una misma idea. Por eso es que hacía mención en que si en la Argentina tomáramos un diccionario y lo relacionáramos con el mensaje claro, podríamos encontrar alguna diversidad de interpretación. En tanto que la exigencia, incluso
en algún pronunciamiento del Tribunal Constitucional italiano se ha hecho expresa referencia a esto, pero la referencia es al lenguaje correcto y no al lenguaje de la costumbre. Sobre todo porque en Italia tienen una justificación mayor dada por el uso de los dialectos regionales, que ha provocado un desarrollo distinto al nuestro. Nosotros tenemos un lunfardo que está basado exclusivamente en el uso y deformación de algunas palabras de algunas regiones de Italia, pero no tenemos la diversidad que tienen ellos de dialectos que llevan a eso. Esto es lo que se debe decir, es lo que correctamente corresponde. Acá el primer juez que habló del lenguaje claro lo que quiso decir era, y se refería incluso al caso de una persona que era menor de edad, es decir, que el menor de edad conociera cuál era la consecuencia del juzgamiento. Es decir, no utilizar tal vez las palabras de pureza idiomática, sino aquellas que son las del uso vulgar o común. Bueno, muy bien. Hay una pregunta más. Si se puede identificar. Sí, mi nombre es Selvio Ramos. Profesor Tuccari, gracias por la presentación clara y desafiante. Tenía varias preguntas, pero me quedo con la última que me quedó, que está relacionada con las fintech y las que están fuera de la regulación de las entidades financieras. ¿Qué soluciones ha habido cuando, por ejemplo, aquel que ha utilizado estos servicios de pagos intermedios ha sido víctima de phishing, por ejemplo? Que es un fenómeno ahora actualmente muy común y sobre todo cuando se utilizan billeteras virtuales. ¿Qué casos, cómo se ha resuelto en Italia y en Europa estos casos? Estos son, hay en este sector, con estos problemas, diferentes reglas, porque tenemos reglas como en muchos de los casos de nuestra economía. Hoy en día hay reglas específicas, que son las reglas del sector financiero, del sector bancario, y reglas de contratos. Las reglas de contratos en particular son reglas en estos casos, en la mayoría de los casos de contratos del consumidor, porque como reglas de contratos, en la mayoría de estos casos financieros, después el sujeto es un consumidor y casi siempre el otro tiene que ser considerado un sujeto profesional. Después el problema es si es profesional en todos los sentidos o si no es profesional en todos los sentidos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la posibilidad que el profesional sea un profesional autorizado por autoridades nacionales, nacionales y en nuestro caso europeas, o si este proveedor de servicios sea un profesional pero no autorizado. En cada caso, en los contratos vamos a aplicar reglas de los contratos de consumidor. Después, pero, tenemos reglas específicas y sanciones, sobre todo administrativas, muy fuertes también por estos casos, porque no es tanto la solución, la solución, podríamos decir así, la solución de derecho de consumidor, de derecho privado, podemos decir así, es por la protección en estos casos del contrayente, pero por el sistema, probablemente, en este sentido soy bastante de acuerdo con el profesor Córdoba, por el sistema en estos casos probablemente hace más un recurso
de carácter público, de carácter administrativo, y tenemos muchos y muy fuertes en nuestro sistema de derecho de Unión Europea en estos casos. Entonces, pero por la parte de contratos se sigue aplicando reglas sobre todo del derecho del consumidor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Tuccari. Ha sido un honor para nosotros tenerlo hoy acá en nuestra universidad. Ha expuesto ante prácticamente 100 alumnos que lo han seguido con muchísimo interés. Yo me puse a mirarle las caritas, estaban todos muy entusiasmados, muy concentrados, porque creo que toman conciencia de la oportunidad que tienen de escuchar expositores de todo el mundo, de la calidad que tiene el doctor Tuccari, nuestro profesor honorario. Y prestigiosos profesores que han venido especialmente a escuchar al doctor Tuccari, que todos siempre seguimos aprendiendo. Así que muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Bueno, quería agradecer también y decirle al doctor Tuccari que también hay alumnos que están conectados a través del Zoom. Así que también a ellos el agradecimiento.